este momento, por la vida que tú nos das y porque nos permites aprender mucho tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a entenderla, a meditarla. Y te pedimos también por la vida de Marisol, Señor, que tú le sigas dando ánimos y sabiduría para que ella pueda enseñarnos, Señor. Bendícela a ella y a su familia, a cada uno de los jóvenes que están aquí conectados, Padre. Y gracias te damos y así oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues buenas tardes a todos, chicos. Vamos a continuar con el capítulo 3 de Primera de Corintios. La verdad es que sí, encontré mucha información de los primeros 5 versículos, por eso es que solo quiero enfocarme en estos 5 el día de hoy. Y si comentario, quiere participar, pues puede intervenir en el momento que le surja y pues participamos todos. Entonces, iniciar recordando las 2 primeras clasificaciones, o bueno, yo lo quiero plasmar así. La primera es la clasificación de los 2 tipos de sabiduría, lo que habíamos visto en las clases pasadas, que menciona Santiago en su libro, en donde hay 2 tipos, la sabiduría humana, que es una sabiduría terrenal, se caracteriza porque tiene envidia, hay rivalidades y pues de hecho la Biblia también la menciona como una sabiduría diabólica, o sea, sí es una palabra muy fuerte y pues así se identifica esta sabiduría. El segundo tipo de sabiduría pues es la divina. Esa se caracteriza pues porque es una sabiduría pura, paciente, bondadosa, de buenos frutos y en contraste con la humana pues la divina desciende del cielo. La segunda clasificación para ya adentrarnos en este capítulo son los tipos de hombre. Pablo menciona uno que es el natural o el terrenal o el humano, un hombre humano por así decirlo, y el hombre espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Que el no tiene esa comunión, ese contacto con el Espíritu Santo y el hombre espiritual sí. Aquí ya hay o empieza la conversión ya en cuanto que el Espíritu Santo está pues tomando el control de la vida de este hombre. Entonces también el hombre natural pues es el que desciende de Adán, es el que tiene una naturaleza pecaminosa, y el hombre espiritual al ya depender del Espíritu Santo pues ya empieza a comprender y tener discernimiento espiritual de lo bueno y lo malo. ¿Cuál es la siguiente clasificación con la que vamos a entrar el día de hoy? Es los tipos de creyentes. Aquí, ¿qué hace Pablo dirigiéndose a los corintios? Pues él ya dice que efectivamente se identifican como creyentes, pero aún así todavía hay una parte carnal y una parte espiritual. O mejor dicho, hay 2 tipos, creyente carnal y creyente espiritual. No es que un solo creyente tenga las 2 partes. Entonces vamos con el versículo 1 del capítulo 3, que dice: de manera que yo, Pablo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, en Cristo. Este pasaje igual tiene mucha información, porque ¿qué es lo primero que hace Pablo? ¿Cómo saluda, digamos que al pueblo de Corinto? Les dice hermanos. ¿Por qué utilizamos esta palabra? ¿O quiénes son a los que podemos llamar hermanos? A nuestra misma familia. A lo mejor cuando vas tú de visita a otra iglesia, no te dicen, oye, extraño persona, sino que te identificas como hermano, aunque aparentemente no lo conoces, pero el hecho de participar en una iglesia, de las escrituras, de tener esa creencia en Cristo, usamos esta palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo a los corintios? Los identifica como familia. De hecho, en otra versión dice amados hermanos. Entonces, no califica ni tampoco discrimina a los corintios por su trasfondo no cristiano, sino que al contrario, él los identifica como hermanos. Pero dice, no pude hablar como espirituales. ¿Qué es lo que Pablo de todas maneras le sigue diciendo?
sí somos hermanos, pero tiene esa espiritualidad de que de verdad nos unamos en una sola creencia, en un solo estilo de vida, que es ser espirituales. ¿Cómo les hablo entonces? Yo tengo que hablarles como a carnales. Entonces, aquí aparentemente Pablo se está contradiciendo. O sea, sí somos hermanos, unos son espirituales y otros carnales. O sea, aquí vemos cómo los corintios están, digamos que de los dos lados, quieren escuchar a Pablo, quieren aprender de las escrituras, pero hay otra parte que los frena, ¿no? Dice, estos creyentes carnales son aquellos que están actuando dominados por su propia naturaleza. Y Pablo determina esta condición para los corintios en su servicio y su estilo de vida dentro del cristianismo. O sea, él le dice a los corintios, sí somos hermanos, ya sé que están abiertos a empezar a crecer en ese lado espiritual, pero les tengo que hablar como carnales. ¿Y qué significa la palabra carnal? Bueno, pues viene de la palabra griega sárquicos y también del latín, que es la palabra carnalis, que significa terrenal y que mira solamente las cosas del mundo. O carna, que significa sensual, y es aquello que es atractivo a los sentidos, pero no al espíritu. Esto es como muy normal o muy común en alguien que no conoce las escrituras, ¿no? ¿Qué pasa? A lo mejor nosotros como jóvenes o adolescentes siempre van a querer preferir ir a una fiesta o no ir a la escuela, no sé, algo atractivo a los sentidos, que es la diversión, que pues es algo que tú vas a decir, eso no es divertido, o sea, mejor ponte a hacer algo que te seduzca porque esa es nuestra naturaleza, o en este caso de los corintios. Y después usa otra palabra, Pablo, que dice, les hablé como a niños. Aquí está usando esta figura, niños, en cuanto a la capacidad de entendimiento. No porque él se dirija a niños en edad infantil. Tenemos un niño que está aburrido, que prefiere hacer otras cosas, como les decía, algo atractivo a los sentidos, algo divertido, a tener que estar estudiando la escritura. Incluso también otras versiones mencionan como comentario que Pablo le dice niños porque hacen berrinche, porque pelean, porque no les gusta, porque están estancados en cuanto a su crecimiento espiritual, y es por eso que dicen, los tengo que tratar como niños en Cristo, porque ese es su estado espiritual. En el versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaz ni son capaces todavía. Este versículo igual pues tiene muchísima información porque dice Pablo, les di de beber leche. La leche es como el primer alimento para cualquier humano. Y bueno, estaba buscando el tamaño del estómago del recién nacido. Entonces, aunque Pablo ya traía un manjar, que es la palabra, él no les podía dar este manjar a los corintios porque eran bebés, eran niñitos en Cristo. O sea, la capacidad de degustación, por así decirlo, era del tamaño de una cereza. No se podían servir un plato de este manjar, aunque Pablo ya lo traía, pero los corintios no le iban a poder aprovechar, no le iban a poder digerir, y por lo tanto estos nutrientes espirituales pues no iban a ser recibidos correctamente. Entonces aquí están los corintios. Dicen, es que le decían a Pablo, ¿cómo no somos capaces de poder recibir este tipo de comida en cantidades grandes si nosotros somos un pueblo que recibimos mucha derrama cultural, muchas pues sí, fuentes filosóficas de los griegos, de los puertos que llegan, todos los barcos, de todos los comerciantes? Somos una cultura muy rica en conocimiento. Los corintios le decían eso a Pablo.
¿cómo dices que no estamos listos para recibir una cantidad grande de comida espiritual? Porque aquí dice, les di de beber leche y no vianda. Vianda también en otras versiones dice alimento sólido o alimento sustancioso. O sea, nosotros, creo que cualquiera de nosotros siempre va a preferir una pizza, una hamburguesa a una ensalada. Entonces, aquí están los corintios, que dice, Pablo les llega y le dice, es que yo tengo esta comida, esta vianda con sustancia espiritual sustanciosa, pero no eres capaz ni son capaces todavía. Entonces los corintios le decían a Pablo, es que estamos listos, pero no, lo que ellos tenían en abundancia era comida chatarra espiritual, precisamente por toda la mezcla de culturas, toda la mezcla de ideologías. Entonces, ¿cuál es el Pablo que les está dando leche? Regresamos al tamaño anterior. Esta diferencia entre leche y vianda no es una diferencia de tipo, sino de cantidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque Pablo llegó y les dio un biberón de ensalada, conforme fueran creciendo los pollitos, esta misma ensalada o esta misma leche nutritiva iba a ir creciendo en cantidad, no en tipo. Es decir, no por querer agradar a los corintios les iba a dar un biberón de comida chatarra, al contrario, les iba a dar un biberón, pero de comida nutritiva, de la palabra de Dios, hasta que fueran capaces de digerir una cantidad ya sustanciosa. Eso es en cuanto al versículo 2. El versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombres? Creo que esto aún en nuestros días sigue pasando, ¿no? Hay contiendas en las iglesias, hay separación de grupitos, de este hermano me cae bien, prefiero estar más alejado del otro, o me cae mejor un pastor de una iglesia que el pastor de la otra, o un líder de jóvenes me cae mejor que otro. O sea, siempre va a haber como esa división inevitable por precisamente este lado carnal que no nos deja avanzar, no nos deja tener esa comunión verdadera entre hermanos. Y como también Pablo les dice que esta característica o este modo de vida carnal nos sigue identificando o identificaba en ese momento a los corintios. Porque no es lo mismo ser de carne que ser carnal. También ese es un contexto diferente en el que Pablo usa esta expresión, porque mencionaba en la diapositiva anterior, que es aquello que es atractivo a los sentidos, se refiere precisamente a ser carnales, no estar hechos de carne. Entonces, ¿qué es ser un creyente carnal? Un creyente carnal es eso, precisamente, que no solamente se refiere a alguien que dice sí a todo, ¿no? Que dice sí vamos a una fiesta, sí vamos a tomarnos una cerveza, sí vamos a faltar a la iglesia, vamos a faltar al trabajo. No, también un creyente carnal es aquel que se deja llevar por estos celos, por estas contiendas, que no logra controlar su temperamento. Eso es ser también un creyente carnal. Ahora, aquí Pablo les dice, no sois carnales y andéis como hombres. Ese como hace una referencia a ¿qué quiero decir con esto? Que les está diciendo, ya te estás pareciendo a los hombres que no son creyentes, ya estás actuando como un no creyente, como un hombre, y un hombre es alguien que no es salvo, que no conoce a Cristo, que no tiene la salvación, que no ha sido perdonado. Como alguien no normal. Exactamente, si alguien que no es nuestro hermano, te estás pareciendo a ellos.
Entonces, ahí es donde Pablo les dice, no es necesariamente que te vayas a una fiesta, sino que dentro de tu misma iglesia, si participas en estas contiendas, te estás pareciendo a eso. Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos debemos de actuar? Pues identificándonos con el espíritu. La gente espiritual anda en el espíritu. Ahora, eso no quiere decir que nunca nos vamos a pelear ni nunca vamos a tener contiendas. Eso es lo ideal, ¿no? Esa es como nuestra meta, nuestro estilo de vida que deberíamos de adoptar todos. Pero ¿qué hace Pablo? ¿Qué nos está diciendo? No te parezcas a esos hombres, porque si te pareces, pues vas a ser un creyente carnal. El otro dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? El 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Aquí pues estoy buscando una foto de Pedro y de Pablo. Son servidores de Cristo, de hecho aquí lo dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Pablo ya lo ha mencionado en las clases anteriores que hemos estado teniendo. Pablo tenía muy claro cuál era su objetivo, ser predicador de la palabra. Ese era su papel, eso era en lo que él iba a participar en el servicio al Señor. Apolos fue un personaje muy importante. Apolos se dedicó igual a predicar, pero pues el primer misionero registrado, por así decirlo, pues es Pablo. Pablo tenía claro cuál era su papel, pero dice, o sea, Pablo le dice a los corintios, yo sé que ustedes se están dividiendo en equipos, y un equipo es para Pablo, otro equipo es para Apolos, otro para Pedro, o para cualquier personaje con poder o un líder religioso. Ustedes como pueblo inevitablemente van a elegir siempre ser seguidor de uno de estos personajes. Entonces, ¿qué hace Pablo en este versículo? Pone el ejemplo de andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque rechaza este reconocimiento. O sea, él no aplaude que los corintios hagan esta división, de que unos lo sigan a él, otros sigan a Apolos. Él lo rechaza. Él dice, yo no necesito que saber exacto, quién sigue a Pablo, quién sigue a Apolo. Yo no necesito saber quién tiene más seguidores. Él rechaza este reconocimiento y les denuncia a los corintios que ese comportamiento pues no debe ser, porque el principal o nuestra mira debe estar en Cristo. ¿Qué es otro punto importante de este versículo? El servicio. Él está contestando esta pregunta con la palabra servidores. Eso es lo que son. Están al servicio. Y dice, eso es lo que cada uno concedió el Señor. Estuvimos en las clases anteriores el tema de los dones. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Está poniendo esos dones al servicio del Señor. Porque creemos, o sea, lo importante de estos libros escritos por el mismo Pablo no es reconocer a Pablo, sino es reconocer el mensaje que está llevando Pablo. Él es solo el mensajero, el mensaje es Cristo. Entonces, eso es lo importante de estos 5 versículos, en donde, regreso a esta diapositiva, Pablo no les puede dar, como les mencionaba, el manjar, ¿no? Primero les tenía que decir que están haciendo malas cosas los corintios, o al menos los creyentes, o los que ya empezaban a creer, porque como él sabía que los corintios habían nacido de nuevo, o ya eran merecedores de que él les dijera hermanos, pues porque ya había un indicio de que habían nacido de nuevo, porque ya estaban dispuestos a escuchar a Pablo, estaban dispuestos a dejar esta comida chatarra para empezar ya a nutrirse de la comida en abundancia, de la comida sustanciosa espiritual. Entonces, eso es lo que decir.
No sé si tengan alguna duda, un comentario o algo que no les haya quedado claro. Pues estuvo bien. Gracias, Eri. Yo digo Eres que la estuvo... perfección andante. No, ya en serio. Sí quiero su retroalimentación. De verdad todo bien, solo que se escuchó un poquito raro. No sé si es mi celular Sí, o... no, yo también escuché como medio cortado, pero pues fuera de eso todo estuvo bien. Me Sí, todo bien de pareció tu bien. parte. Creo que estuvo claro. Ok, gracias, familia López. Muchísimas gracias, Marisol. Fue una clase bien completa. Y eso que mencionaste, si gusta regresarle, porfa, a la presentación del versículo 1, en que mencionabas ese término, sárquicos. ¿Sí? Eso habla de que Marisol se preparó muy bien y vamos a mencionar mucho esas palabras. Bueno, no mucho, pero sí vamos a hacer un poquito más de énfasis en las clases que siguen sobre sárquicos, alguien que pertenece a Cristo, pero que no vive como debería vivir. Es decir, ya todos los cristianos, como dice Marisol, somos hermanos, tenemos al Espíritu Santo, pero no vivimos como deberíamos vivir. Y entonces ese término que utilizó Marisol es bien importante en que a veces vivimos conforme a la carne, conforme a nuestros deseos sensuales, y no hablar de sensualidad significa puro sexo, sino significa aquellas cosas que quizá no ponen en primer lugar a Dios. Entonces, la consecuencia de todo esto que nos acaba de mencionar Marisol fue lo que aparece en los siguientes versículos, los pleitos que trajo el vivir en la carne. Entonces, muchas gracias Marisol, de verdad fue una muy buena clase. Qué bueno que lo mencionaste así. Y la conclusión a la que podríamos llegar es que obviamente como cristianos debemos estar esforzándonos por crecer. No ser unos creyentes carnales, ser unos creyentes que busquen crecer, alimentarse más y más de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros podríamos sacar más de esta clase. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes por escucharme. Un Excelente. Pues aplauso fuerte para la Marisol, abrazos. A la bio, a la bao, a la bim, bom, bam, Marisol, Marisol, ra, ra, ra. recuerden que esta Vi el clase se está emoji, grabando. pero no, Cui, pero cui, 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 no me da tiempo. No me deja. cui, 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 cui. Padre, y los pastores van a ver esto. Si los pastores de la sierra les mandamos la grabación, eso era después de que ya detengamos la grabación. Por eso, ¿alguien quiere terminar en oración? Y ya luego vienen las porras. Carlita, ¿nos quieres dirigir en oración para cerrar, por favor, este tiempo? Sí, está bien. Gracias, Carlita. Vamos a orar. Gracias Dios por este día. Gracias por la vida de Marisol, Señor. Gracias porque pues tú día a día hablas con nosotros a través de tu palabra, Señor. Te pido que tú nos sigas bendiciendo, nos sigas cuidando. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado a pesar de que esta pandemia sigue. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.